Bueno, estamos en nuestro espacio de entrevistas aquí en Noticias 7 con el canciller Gustavo Manrique para hablar sobre temas de coyuntura internacional, como es justamente el conflicto en Gaza, en Israel, del cual ya 116 ecuatorianos han retornado a nuestro país. Canciller, primero que todo, muy buenos días. Cuéntenos, el Ecuador quiere saber si hay o no un segundo vuelo humanitario, si todavía hay ecuatorianos que quieren volver a nuestro país y que están allá en medio de este conflicto. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá. Yo diría que hay tres grandes etapas en términos logísticos. La primera, que fue la evacuación de ecuatorianos en vuelos comerciales, en donde la Cancillería y la Embajada y los consulados de allá jugaron un rol estratégico en la coordinación de los vuelos comerciales, ayudando en papeleos, en embarques, en logística. Ahí salieron alrededor de 140. Luego viene el vuelo humanitario que usted hace referencia, que llegó este lunes, hace 2 días, con 116 ecuatorianos. Y la tercera fase es la que usted me pregunta, que en esta instancia no creo que justifique un vuelo humanitario. Fíjese que en Israel hay 850 ecuatorianos y en Palestina 35, más todos los turistas que hayan estado en ese momento ahí, y con ese volumen, digamos, 1000 personas, que es un poco más realmente, solo se embarcaron 116. Así que es un tema de decisión, de libre albedrío de ellos, es un tema de decidir, en muchos de sus casos, dejar hogares, casas, mascotas u otros familiares. No creo que haya volumen como para llenar otro avión. Lo que sí estamos haciendo en esta tercera fase es registrar a través de los consulados y la embajada quienes tuvieran la intención de regresar para, al igual que en el primer caso, ayudar en la coordinación logística. Porque justamente conversábamos con la embajadora del Ecuador en Israel, nos decía que están haciendo un censo para saber el número exacto de ecuatorianos. ¿Esas cifras ya se conocen? Sí, como le decía, tenemos 850 en Israel, 35 en Palestina. Me atrevería a decir que el 100% de los turistas han evacuado, algunos que vinieron turistas que venían de Nueva York, otros turistas, más que turistas, estudiantes, un grupo de 50 también ya evacuó. Así que realmente pensaría, a menos que el nivel siga escalando en violencia, como lo ocurrió ayer, pensaría que no va a haber un volumen de gente, de personas, de ecuatorianos que quieran salir. El Estado de Israel les está dando la garantía y les pide que no evacúen. Se sienten protegidos aunque están en guerra. ¿Y ustedes tienen contacto con estos ecuatorianos que han dicho nos quedamos? Es decir, ¿saben si ellos están en refugios o en qué condiciones se encuentran ellos? Ellos se encuentran en condiciones, digamos, regulares. Recordemos que en Israel usted tiene estos subterráneos que cuando suenan las alarmas se esconden. Esto ocurre con mucha frecuencia ya. En relación a eso, ellos están acostumbrados a aislarse mientras ocurren estos bombardeos. Recordemos que tienen también el domo de hierro, en donde los misiles no pueden entrar. De lo que tengo entendido, el 10% entra, que es una cifra, así sea el 1%, pues algo puede ocurrir. Pero están relativamente acostumbrados a este tema. Ahora más bien es Israel el que está devolviendo el ataque. Así es. Así que los que están en Israel, que es el mayor volumen, como te decía, 800 y pico, más los turistas que estuvieron en su momento, ya no desean o no quieren retornar. La mayoría son de doble nacionalidad. Y también en Israel, recordemos que es prohibido, cuando están en guerra, salir del país porque todos son del servicio militar. Y eso también ellos, si los llaman, tienen que ir. De estos ecuatorianos, ¿se sabe cuántos con doble nacionalidad quizás ya están integrando las filas como reservistas israelitas? No. ¿Pero hay ecuatorianos haciendo eso? Sí, claro, 100%. Había una pareja, conozco el caso de una pareja, ella ecuatoriana e israelí, se casaron una noche antes del evento y al día siguiente estaban en las filas del ejército. Así que, pero no sé cuántos realmente hayan en esa condición. Ahora, también usted mencionaba el tema de los ecuatorianos en Palestina, 35 nos menciona. ¿Hubo también ecuatorianos entonces que hayan podido salir de Cisjordania? No sé si en Gaza como tal también había presencia ecuatoriana. No conozco la cifra exacta de dónde estaban ubicados cada uno de ellos. De Palestina también salieron, lo sacamos por Tel Aviv. Hubo una coordinación entre nuestros dos consulados, tanto el de Israel como el de
Palestina para esta coordinación. Se abrieron links para que se registren, a mí me escribían directamente, los coordinábamos, así que seguramente usted pudo ver algunas de las imágenes en la recepción del avión cuando estaba acá el día lunes a primera hora en la mañana. Sí. Los ecuatorianos estaban realmente agradecidos con la decisión del presidente Lasso de haber puesto un vuelo humanitario para traer a 116 personas en un avión. Este dato es importante. El avión tenía capacidad para 260 personas y se embarcaron 116. Y no solo eso, sino que 194 con los peruanos, ¿no? Estoy hablando de los ecuatorianos, sí, no solo peruanos, eran 8 nacionalidades, muchas centroamericanas, también de nuestros hermanos peruanos, me parece que la cifra eran 52 sí. De Perú, pero inclusive no se presentan. Yep. Se registran, generas el cupo, cuando llegan al aeropuerto no generan la acción de embarcarse en el avión porque finalmente estamos hablando de gente que vive allá, que tiene sus otros familiares que pueden ser israelíes, que no tienen nada que ver con ecuatorianos, que se casaron con otro pariente de ahí y que tienen que dejarlo todo, tienen que dejar su trabajo. En algunos casos, en este caso vinieron 18 mascotas también y las hemos tratado con mucha importancia. Dimos un tema de asistencia para el registro, para ver cómo estaban y demás, ¿no? Así que, le repito, una infraestructura de 260 pasajeros y se embarcaron 116 ecuatorianos. Así que no creo que justifique a estas alturas otro vuelo humanitario. Las condiciones tampoco dan para que Ecuador retire a sus miembros diplomáticos, a su embajadora o a los cónsules, es decir, por el riesgo que implica estar allá. No, ellos, así esto es un poco con la analogía de los barcos, ¿no? El capitán es el último que tiene que abandonar la nave y el funcionario público tiene una función patriótica. En algún momento, sobre todo comprenderá del lado de Palestina, un funcionario estuvo un poco más nervioso y estuvo reflexionando sobre regresar o no, además hay 35 ahí, y finalmente dijo, no, mi deber es quedarme aquí hasta evacuar a todos o quedarme con los que decidan quedarse. Así que, y por el lado de Israel, un trabajo extraordinario también de la embajada, de la embajadora y del consulado poniéndole frente a este tema. Usted imagine, también tuvimos la experiencia de Ucrania, ¿verdad? Que se manejó bastante bien la evacuación también. Acá, cuando usted está en esta situación donde está hablando con una persona que le pide evacuar y usted escucha mientras está hablando bombardeos que se escuchan en el celular, esta persona puede tener pues altos y bajos en su estado anímico, es comprensible. Y con eso estábamos tratando. Pero me atrevo a decir que fue una operación impecable y lo hablo suelto de huesos porque fue interinstitucional. Aquí participó la Cruz Roja de Ecuador, la Secretaría de Riesgos, por supuesto las Fuerzas Armadas, Ministerio de Turismo, los militares en particular tuvieron un rol extraordinario. Así que agradecido con todas las instituciones, por supuesto con la decisión del presidente Lasso, que apenas se desató el conflicto, autorizó el viaje humanitario. Ahora, pero de manera preventiva, para evitar que haya problemas en otros países, porque este conflicto en Medio Oriente puede escalar, puede llegar también a Jordania, en Líbano sabemos que hay problemas, en Irán también, que dicen que podría inclusive ya tener un conflicto mayor. ¿Están ustedes ya armando alguna especie de plan para la evacuación de ecuatorianos de países fronterizos con Israel, que si la situación amerita, también tengan que evacuar? Todas nuestras embajadas y consulados de las zonas circundantes están activadas. Quizás vaya a sonar cosmético lo que voy a decir, pero tenemos un chat en donde estamos 24 horas al día, tenemos diferencias horarias complicadas también, pero estamos trabajando 24/7 para receptar todas las peticiones o decisiones que quieran tomar cada uno de ellos. Nadie de zona... No, alguien de Egipto manifestó, pero claro, en este momento, digamos, también pueden haber gente, y perdón que sea franco con este tema, pero también pueden haber oportunismos en este tema. No estoy en Egipto, llévenme a Ecuador. Esas cosas hay que evaluarlas con pinzas, siempre desde una perspectiva muy humana,
muy humanitaria, como ha respondido Ecuador. Sí. Las cartas y documentos oficiales que hemos recibido de estos 8 países que hemos evacuado a sus conciudadanos, hoy hermanos, sí. Son cartas realmente muy emotivas, ¿no? El gobierno de Perú, el gobierno de Guatemala le ha escrito unas misivas al presidente Lasso como unas muestras de agradecimiento, ¿no? Porque así como nosotros teníamos en algún momento alrededor de 200 que se querían evacuar ecuatorianos y solo terminaron evacuando 116, hay otros países que tienen 2, 3, 4. No les justifica un avión. Claro que sí. Así que, y hay otros países que tienen 35.000. Exactamente. Como ahora, Argentina. Pero para ir cerrando el tema y que lo tengamos claro, ¿cuál es la postura del Ecuador ante lo que está sucediendo? ¿Estamos con Israel? ¿Estamos con Palestina? ¿Estamos neutrales? ¿Cuál es nuestra postura como país? Mire, recordar a los que nos escuchan que Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde hay 10 miembros permanentes y 5 que alternan, sí, ¿verdad?, cada 2 años. Ecuador tiene una posición de esas, de entre todos los países del mundo. Y este es el cónclave de las decisiones más importantes a nivel mundial que se toman en materia de seguridad. Usted lo tiene muy claro, pero de todas maneras quería reforzar de qué estamos hablando. En el Consejo de Seguridad que nos representa el embajador Hernán Pérez Luz, nosotros tenemos una posición muy firme en donde rechazamos el ataque terrorista del grupo Hamas, en donde apoyamos a Israel de manera frontal, decidida. De hecho, de manera anecdótica nada más, hubo el retiro del embajador de Israel en Ecuador porque terminaba sus funciones. Y hay uno nuevo. Y entraba el nuevo. Y esto se dio en los días. Sí, esta semana ya. En los días del conflicto. Para los que nos escuchan, un embajador no puede ejercer sus funciones si no ha entregado las cartas credenciales. Las cartas credenciales es un paso protocolario donde se va primero al canciller, luego al presidente. Fuimos al aeropuerto a recibírselas. El embajador se baja de la manga del avión y lo esperaba la Cancillería. Recibimos cartas y ahora estamos coordinando eso con el presidente también. Entonces, una muestra de urgencia, una muestra de no hay tiempo que perder. Entonces, estamos rechazando eso, estamos pidiendo una pausa humanitaria para que en la franja se abastezcan de combustible, de víveres, de vituallas y demás. Y por supuesto que el Estado de Palestina apoyamos su autodeterminación. Entonces, es un tema contra el grupo terrorista. El tema es que utilizan a los seres humanos como un escudo. Israel avisa y dice, voy a comenzar una retaliación sin precedentes, por favor los civiles que evacúen. ¿Y qué ocurre con el grupo Hamas? Bloquea las salidas de la franja y hace que se queden atrapados 2,5 millones de personas ahí que no pueden salir. Entonces, pero nuestra posición es muy firme de rechazo, de apoyo a Israel y yo creo que nadie puede estar de acuerdo con una guerra, ¿no? Pero inclusive en las guerras hay códigos, entonces, respetando los códigos que existen en la guerra. Ahora cambiemos de tema, vámonos a Corea del Sur. Canciller, usted estuvo hace una semana, un poquito más, allá junto al ministro de Producción, hablando de este acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, pero también buscando otro tipo de convenios, inclusive en materia penal. ¿En qué quedó todo esto? ¿Cuándo ya vamos a poder obtener esta coordinación o colaboración con los surcoreanos? Bueno, primero, también a manera de anécdota, decirle a los ecuatorianos que es un tema que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Corea es la 12ª potencia económica a nivel mundial. Es decir, económicamente tiene el ranking número 12 en potencia. Muy fuerte. $34.000 es el poder adquisitivo por persona, o el Producto Interno Bruto per cápita. Per cápita, sí. $34.000. 51 millones de consumidores. Proyectos de innovación y tecnología a nivel mundial. Marcas, íconos, ¿no? Ese mercado, esa gente, esa población, yo les quiero contar a los ecuatorianos las muestras de agradecimiento que recibimos de gobierno a gobierno. Ese país hace 7 décadas, hace 70 años, estaba entre los 5 países más pobres del mundo. Y en guerra. Y en guerra. Y Ecuador les mandó víveres, Ecuador les mandó arroz, Ecuador les mandó abastecimiento para subsistir. En todas las reuniones que iban, lo recordaban. En todas las reuniones que íbamos, agradecían eso.
Y en gran medida, este Tratado de Libre Comercio, que se llama SECA, que es un acuerdo estratégico de cooperación económica, es decir, es un nivel más avanzado. ¿Y cuándo se va a firmar? Perdón, ya está firmado. Pero era una prefirma. Es que, mire, la diplomacia es la maravilla de manejar el balance en los lenguajes de dos idiomas. Para ellos, prefirma es un documento que es el fin de las negociaciones, es decir, ya nos pusimos de acuerdo, pero ahora tengo que traducirlo al coreano. Eso es lo que ellos van a hacer. Y tiene algunos pasos internos, como lo tenemos nosotros. Nosotros, está en inglés, tenemos que traducirlo al español y tenemos que mandarlo a la Corte. ¿Y eso demora mucho o cuánto, canciller? Mire, los ofrecimientos que tenemos de parte y parte, cada uno tiene sus compromisos, es que en noviembre esté firmado el documento definitivo. Pero no hay más negociaciones, está cerrado, son trámites internos. Por ejemplo, nosotros debemos recordar el de China o el de Costa Rica, que eran la firma. Ese fue, y luego de eso usted lo manda a la Corte. Y sí, este es el Tratado de Libre Comercio. Y en la Corte pueden haber observaciones, como lo hubieron en el caso de Costa Rica, en el acápite de inversiones. Entonces, lo que le trato de compartir a la ciudadanía es que tenemos una buena relación. Pero una muy buena relación. Sobre esa buena relación, quizás invitaron ustedes al presidente surcoreano a que venga, porque recordemos que él le hizo una invitación formal al presidente Lasso, se la canceló por la situación aquí en el país. Quizás están invitados y van a venir en los próximos semanas aquí al Ecuador. No creo. Sí están invitados, esa es la respuesta corta. Era una visita de Estado con todos los protocolos que recibe. El presidente Lasso, recordemos que estaba en tránsito en Nueva York. Ya estaba viajando para allá en este tránsito y decidió volver. Entonces se quedó todo el setting, por ponerlo alguna palabra coloquial, armado. Corea, un país que comprende lo que estamos viviendo, comprendió y hemos quedado efectivamente en volver a organizar. Ya no será en esta administración, evidentemente. Nosotros estamos pues viendo, todavía esperando respuesta del Consejo Nacional Electoral para ver cuándo es la transmisión del bando. Increíblemente todavía no hay fecha. Pero será en máximo 8 semanas. Hablaron de eso ayer en la reunión que tuvieron con el equipo de Daniel Noboa. Entiendo que también estuvo Gabriela Sommerfield, quien sería su sucesora. Cuéntenos, canciller, algunos detalles de esta conversación que la gente quiere saber qué se dijo a la interna. Seguro. Para responder la pregunta de manera específica, sí se habló de la transición. Le dijo el presidente Guillermo Lasso al presidente electo Daniel Noboa, estamos listos para entregar. Y no solo eso, quiero citar casi una frase textual donde el presidente Lasso le dijo, mire, en los procesos anteriores son 40 días, desde la proclamación oficial o desde la segunda vuelta, digamos, hasta que se proclaman los resultados, son 40 días para entregar el mando. Esperamos una cosa similar. Eso sería en noviembre, eso sería finales de noviembre, entre el 25 y el 30. Así que el presidente electo Daniel Noboa también manifestó pues, su deseo, su intención de entrar a la administración, al Ejecutivo, lo más pronto posible, y se quedó pues, en los equipos solicitar al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie lo más pronto posible. Quizás el punto más importante de cuándo se da, y esto comprendo al Consejo también, es si hay impugnaciones o no. Si hay impugnaciones, sobre todo de la parte de los diputados, ¿verdad? De los asambleístas. Sí. Así que eso, entre otras cosas, eso se habló. Ayer en la reunión entonces conversó usted con Gabriela Sommerfield, valga reiterar en la pregunta, le dijo los temas pendientes que hay, ¿cómo fue ese encuentro con ella? Con Gabriela Sommerfield, importante mencionar que tengo un diálogo fluido hace 25 años. Compartimos temas gremiales. Cuando fui vicepresidente de la Cámara de Comercio, ella era también miembro del directorio, muy activa. Y luego en otros ejes también. Entonces, no es alguien de, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Gustavo Manrico y el mío es Gabriela Sommerfield. Entonces, hay un diálogo fluido. Efectivamente, le pude comentar las prioridades de la Cancillería y quedamos en hacer una reunión de trabajo tipo taller la próxima semana, en donde, sin prejuicio de la política pública internacional que quieran implementar ellos, pues totalmente respetada, pero le vamos a entregar lo que era la planeación estratégica de la política pública que el presidente Lasso había determinado y que su servidor estaba en la ejecución, en la implementación, con grandes logros en los últimos, en esto, la política internacional, y no lo digo porque yo he estado ahí, sino por la política pública que el presidente Lasso ha tenido desde el primer día,
con el canciller anterior y ahora también, ha sido una política pública en donde en el estrado internacional nos respetan mucho por diferentes cosas. ¿Qué otros temas también toparon en esta transición, este primer encuentro de transición de ayer, canciller? Bueno, básicamente el secretario general de la Administración, Sebastián Corral, hizo una presentación del organigrama estructural de presidencia, el número de cargos que tiene que nombrar en los próximos días, cuáles son las prioridades, habló de algunos específicos en temas de obras públicas, salud, educación, por supuesto, seguridad. El presidente Guillermo Lasso sugirió la convocatoria al COSEPE, al Consejo de Seguridad del Estado también. Así que se hablaron esos temas, fue una reunión de unas 4 horas. El ministro de Finanzas también hizo una explicación, un paneo muy general sobre la situación financiera. Como le digo, yo hice una explicación sobre la política pública internacional y los próximos proyectos y lo que hemos hecho y qué es lo que se tiene que sostener. Henry Cucalón, un tema sobre todo alrededor del escenario de la transición y el secretario general de la Administración lo propio. Y ahí se presentó, digamos, que el equipo de Daniel Noboa quizás dijeron, anunciaron qué cargo va a ocupar Alberto Dajic. Mire, esa es una respuesta que le corresponde al presidente electo darla. Ok, está bien, canciller. ¿Y las demás carteras de Estado también van a continuar con estas reuniones entonces periódicas? Claro, el presidente Lasso nos ha dado la instrucción, como debe ser, como un país civilizado, democrático, que todos queremos el bien del Ecuador, ¿verdad? Coordinado por el secretario general de la Administración, Sebastián Corral, cada cartera de Estado tiene que entregar los documentos y la posición en la que entregamos cada una de estas carteras con lo que hemos hecho que necesita mantenimiento o seguimiento, con lo que debemos hacer próximamente. Y ya cada uno lo manejará de manera directa. ¿Pero ya acordaron otra reunión entre el presidente Lasso y Daniel Noboa? No, no hubo fecha, se intercambiaron contactos de los puntos focales para coordinar las siguientes reuniones. Muy bien, bueno, con eso estamos entonces. Le agradecemos mucho gracias al canciller Gustavo Manrique en esta larga conversación sobre Israel y también sobre el proceso de transición. Lo esperamos aquí en las próximas semanas también, canciller, para continuar conociendo cómo va a ser este tema de la transición y también lo que amerita en el caso de Israel, el tema con Hamas. Así que gracias, canciller. Gracias a ustedes. Con esto entonces vamos a una pausa y al volver los deportes, la selección ecuatoriana que nos dejó amargados por ese empate con Colombia. Volvemos con más información.